Hola a todos, bienvenidos a MathBestia. En este video vamos a demostrar esta equivalencia que vemos aquí. Analizar esta equivalencia nos será de gran ayuda para entender el siguiente video donde aprenderemos a demostrar la unicidad en matemáticas. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es elegir la estrategia correcta para demostrar la equivalencia. Para hacer esto, recordemos que en matemáticas, dos fórmulas son equivalentes si tienen los mismos valores de verdad. Ambas expresiones pueden tener dos valores de verdad, verdadero o falso. La tabla de verdad de estas expresiones nos muestra todas las posibles combinaciones de sus valores de verdad. Nosotros queremos que las fórmulas tengan los mismos valores de verdad, de modo que estas dos opciones deben ser falsas. Por ejemplo, el que esta opción sea falsa quiere decir que yo no puedo encontrar valores x y oraciones p en el universo que hagan que la primera expresión sea cierta y la segunda expresión sea falsa al mismo tiempo. Por otro lado, debe ser cierto que yo puedo encontrar variables y oraciones donde ambas fórmulas sean ciertas o falsas. Muy bien, en mi video sobre condicionales y bicondicionales, vimos que esta última columna es la tabla de verdad de un bicondicional. Si logramos probar que esta estructura es cierta, entonces habremos probado que todos nuestros requerimientos se cumplen. Es decir, si el bicondicional que relaciona ambas expresiones es verdadero, entonces las fórmulas siempre tienen el mismo valor de verdad, y por lo tanto son equivalentes. Otra forma de verlo es darse cuenta de que en una equivalencia, una expresión implica la otra. Para demostrar la equivalencia tenemos que probar que la primera fórmula implica la segunda, y que la segunda fórmula implica la primera. Y esto es por definición un bicondicional. Con esto ya sabemos la estrategia a seguir. Vamos a demostrar este bicondicional. Y recuerda que el bicondicional es la abreviación de estos dos condicionales. Para demostrar el bicondicional, demostraremos cada condicional por separado. De modo que la estructura de nuestra demostración sería la siguiente. En la primera parte, demostraremos que la primera expresión implica la segunda. En la segunda parte, demostraremos que la segunda expresión implica la primera. Y usando estos dos hechos, concluiremos que el bicondicional es cierto. Empecemos demostrando la primera parte. Como tenemos un condicional en nuestra conclusión, vamos a convertir a la primera proposición en nuestra hipótesis y a la segunda proposición en nuestra conclusión. La estructura de la prueba cambiaría así. Dentro de la primera parte, vamos a suponer que es cierto que existe un x con esta característica. Y luego vamos a poner la prueba de que la otra proposición es verdadera. Y concluiríamos con la frase, por lo tanto, el condicional es válido. Bueno, ahora regresemos y trabajemos nuestra hipótesis. Esta nos permite introducir un elemento al que llamaremos x0 con esta característica. De modo que p de x0 es cierto. Y además, para todo y, si p de y es cierto, entonces y es igual a x0. Esto es lo que nos dice nuestra hipótesis. Ahora vayamos con la conclusión. Tenemos que demostrar que existe un x para el cual p de x es cierto. Y además tenemos que probar que para todo y para todo z, si se cumple p de y p de z, entonces y es igual a z. Como tengo que demostrar ambas conclusiones, puedo separarlas y demostrar cada una por separado. Vayamos ahora a la estructura de la prueba. En la parte donde tenemos que probar la conclusión, simplemente vamos a separar las conclusiones y colocar las pruebas por separado. Muy bien, demostremos entonces la primera conclusión. Tengo que encontrar un valor de x que me asegure que se cumple p de x. Lo más lógico es intentar ver qué sucede cuando hacemos x igual a x0. Como p de x0 es cierto y x es igual a x0, entonces p de x es cierto también. Esto prueba que existe un x para el cual se cumple p de x, de modo que ya demostramos la primera conclusión. En la segunda conclusión, lo primero que tenemos es un cuantificador universal. La estrategia para demostrar un cuantificador universal es introducir un elemento arbitrario a las hipótesis. En este caso, introduciré al elemento y. Y ahora probaré que lo que está dentro del cuantificador universal es cierto para ese elemento y arbitrario. Después de probar que lo que está dentro del cuantificador es cierto para un elemento arbitrario, podré decir que es cierto para todo elemento y. Como tengo dos cuantificadores universales, voy a introducir dos elementos arbitrarios y y z.
Y lo que sigue ahora es probar que este condicional es válido para estos dos elementos arbitrarios. De modo que asumiremos que la primera proposición es cierta, y trataremos de demostrar que la otra proposición también es cierta. La estructura de la prueba quedaría así. En la parte donde tenemos que demostrar la segunda conclusión, escribimos: sean y y z dos elementos arbitrarios. Luego escribiríamos: supongamos p de y p de z. Después iría la prueba de que y es igual a z, y concluiríamos que por lo tanto el condicional es válido. Y después concluiríamos que como y z fueron arbitrarios, entonces para todo y todo z el condicional es válido. Una vez está clara la estructura, solo hay que usar las hipótesis para probar que y es igual a z. Fíjate cómo nuestra segunda hipótesis me dice que para cualquier elemento en el universo, si la sentencia P es cierta para ese elemento, entonces dicho elemento es igual a x0. Recuerda que en esta expresión la variable y simplemente está representando el significado de la hipótesis. Podemos cambiar y por cualquier otra letra. Voy a cambiarla por la letra k para que no vaya a confundirse con esta otra y. De modo que para todo elemento k, este condicional es cierto. En particular, vemos que para el elemento arbitrario y, p de y es verdadero. Y como p de y es verdadero, podemos deducir que y es igual a x0. Del mismo modo, como p de z es cierto, z es igual a x0. Uniendo nuestras últimas dos deducciones, podemos concluir que y es igual a z. Con esto ya demostramos ambas conclusiones y estamos listos para escribir la prueba final. Recuerda que la prueba final debe seguir los pasos que escribimos en la estructura de la prueba. Ahorita vamos a escribir la prueba final de la primera parte de la prueba. Quedaría así. Supongamos que existe un x tal que se cumple p de x y para todo y, si p de y, entonces y igual a x. De modo que podemos elegir x0 tal que p de x0 es cierto, y para todo k, si p de k se cumple, entonces k es igual a x0. Sea x igual a x0. Claramente p de x es cierto, de modo que existe un x con la propiedad p de x. Sean ahora y y z dos elementos arbitrarios, y supongamos que se cumplen p de y p de z. Como para todo k, si p de k entonces k es igual a x0, entonces claramente y igual a x0 y z igual a x0, de modo que y igual a z. Por lo tanto, el condicional si p de y p de z entonces y igual a z es verdadero. Y como y y z fueron arbitrarios, entonces para todo y todo z el condicional es cierto. Por lo tanto, nuestro primer condicional es verdadero. Esto prueba la mitad del bicondicional que teníamos en un principio. Para demostrar el segundo condicional seguiremos exactamente la misma estrategia. Ya no pondré la estructura de la prueba porque sería repetir mucho. Igual que en la parte anterior, vamos a asumir que la primera proposición del condicional es verdadera, y a la segunda proposición la convertiremos en nuestra conclusión. Como tengo una conjunción en mis hipótesis, puedo tratarla como dos hipótesis por separado. Recuerda que la conjunción significa y por ser una hipótesis, este enunciado es cierto. Recuerda que para que una conjunción sea cierta, ambas proposiciones deben ser ciertas. Como ambas proposiciones son ciertas, puedo tratarlas como hipótesis distintas. Vamos a usar nuestra primera hipótesis introduciendo un elemento x0 para el cual se cumple p de x0. Muy bien, vayamos ahora con la conclusión. La estructura lógica que tenemos que demostrar es un cuantificador existencial. Vamos a tener que proponer un elemento que cumpla con la propiedad que está dentro del paréntesis. Es decir, en nuestras hipótesis vamos a escribir x igual a puntos suspensivos, porque todavía no sabemos cómo debe ser este elemento x. Y luego vamos a probar que nuestro x cumple con las características requeridas, o sea, vamos a demostrar que p de x se cumple, y que también se cumple que para todo y, si p de y, entonces y igual a x. Nuestras hipótesis nos dicen qué valor le debemos de poner a x. Prácticamente solo hay una opción, x0. Si x es igual a x0, entonces claramente p de x se cumple. Con esto ya demostramos la primera conclusión. Ahora hay que demostrar la segunda. Recuerda que aquí ya no podemos cambiar el x. La segunda conclusión debe cumplirse para x igual a x0. Para demostrar esto, vamos a introducir un elemento y arbitrario a nuestras hipótesis y asumir que p de y es cierto, con lo que nos queda probar que y es igual a x. Como sabemos que p de y p de x0 son ciertos,
Podemos usar la segunda hipótesis, la cual nos dice que para cualesquiera dos elementos arbitrarios, si la sentencia P se cumple para ambos elementos, entonces los elementos son iguales. De modo que Y es igual a X0, y como X0 es igual a X, entonces Y es igual a X. Con esto ya demostramos todas las conclusiones, y estamos en condiciones de escribir la prueba final. Supongamos que existe un X tal que P de X, y que para todo Y y todo Z, si P de Y y P de Z, entonces Y igual a Z. De modo que podemos elegir X0 tal que P de X0 es cierto. Sea ahora X igual a X0. Claramente P de X es verdadero. Hagamos ahora Y arbitrario y supongamos P de Y. Como P de Y y P de X0 son ciertos, nuestra primera suposición nos dice que Y es igual a X0, de modo que Y es igual a X. Por lo tanto, si P de Y es cierto, entonces Y es igual a X. Como Y fue arbitrario, entonces para todo Y se cumple el condicional. Esto prueba que existe un X con las características deseadas, por lo que el condicional inicial es verdadero. Muy bien, como ya demostramos los dos condicionales, podemos decir que el bicondicional que relaciona a las dos fórmulas es verdadero. Y como el bicondicional es verdadero, las fórmulas son equivalentes. Puedes ver cómo demostrar estas equivalencias resulta muy sencillo cuando seguimos las reglas de la lógica y entendemos la estructura de la prueba. En el artículo de este video coloqué un ejercicio muy parecido por si te quedó alguna duda o por si quieres practicar más. Recuerda que esta equivalencia te ayudará a demostrar unicidad, lo cual es básico si estudias matemáticas. Por hoy ha sido todo. No olvides suscribirte para seguir aprendiendo.